más, o sea que todos escucharon lo que estábamos hablando, ¿cierto? Virtuales, saluden. Buenos días, profe. ¿Ustedes sí me escucharon lo que estaba hablando aquí con su compañero presencial? Sí, profe. Sí, señor. Entonces yo les voy a enviar, le voy a pedir a Diego que me dé la clave, o sea, que me dé la información para que ustedes puedan acceder el sábado a la clase que él va a hacer. Y como les digo, me voy a poner de acuerdo para pedirle que haga ejercicios diferentes a los que nosotros hemos hecho. Digamos que de este tema como conceptualmente ya lo vimos, o sea, no hay cosas diferentes a lo que ya hemos hecho. Pero claro, yo no he terminado el tema porque quiero hacer más ejercicios distintos, que tengan fuentes diferentes, etcétera, para en la medida que lo vamos explicando, pues ustedes van estudiando y demás. Pero bueno, la clase del sábado. Entonces, la próxima semana, pues yo quedo atento a si alguien necesita una hora de consulta o algo, no tengo ningún problema, me puedo conectar y les explico. Y como les digo, pues igual yo repondría, porque la clase del sábado, digamos, no la voy a contar como que yo la dicté, sino que le repondría. Ahora, el siguiente sábado, que sería de este sábado, el 15, si el parcial va a ser el 4 de octubre, sería el sábado antes del examen. Entonces yo creo que ustedes igual ahí lo que van a querer es taller de dudas, es como lo que antes del parcial por lo general la gente prefiere recibir. Entonces, dependiendo de lo que ustedes pues pidan, ese sábado podríamos hacer taller de dudas o ¿qué? Sí. Digamos que teniendo en cuenta que es 2 días antes del parcial, yo me imagino que ustedes quisieran eso. Pero si no hay dudas, ¿cierto? Pues podemos hacer la clase que hace falta y nos pondríamos al día. O sea, lo que le digo, vamos a terminar el tema. Lo único es que, o sea, a ustedes les va a quedar represado. Es jodidísima, pero es que no hay de otra. Yo no sé si ustedes leyeron igual la motivación, las razones por las cuales hicieron el recorte. El recorte, a mí también me causó por sorpresa, pero luego me di cuenta que en el calendario que ya había salido, eso estaba advertido. Porque el calendario decía, bueno, este es el calendario, pero dice que básicamente decía como, pero queda sujeto a posibles modificaciones dependiendo de lo que indique el Ministerio de Educación. Y lo que pasó fue que el Ministerio de Educación dijo, universidades que no arranquen el semestre el 1 de noviembre no tienen la matrícula cero. Entonces, el Consejo Académico dijo, bueno, lo único que nos queda es, hay 2 opciones. O hacemos el semestre como está ya en este momento con la semana de parciales, arrancamos el 12 o el 15 de noviembre y no hay matrícula cero, o quitamos esta semana de parciales y arrancamos el 2 de noviembre del siguiente semestre y sí tenemos matrícula cero. Entonces, ahí en esa balanza, pues yo sí creo que toca así. De parte de la asignatura, pues nosotros, como le digo, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ver todos los temas, pero en el último tema especialmente, pues yo les voy a explicar casi que voy a explicar directamente en MATLAB. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo en MATLAB? Y entonces eso es muy fácil, es muy sencillo. Y vemos el tema, vemos la herramienta, casi que en la medida que hacen las clases quedan ustedes estudiados para el parcial de ese tema, es muy fácil. Y listo. Bueno, la clase pasada estábamos haciendo el punto 2 de taller medio. Yo les había pedido que por favor trataran de llegar a la expresión de la corriente de la bobina. La voy a copiar acá. Espero que ustedes hayan hecho eso y hayan llegado a esa expresión. Es importante que sean capaces de poder llegar a esa expresión, ¿sí? Porque pues estamos haciendo un ejercicio, estamos estudiando para el parcial, entonces pues parte de eso es que ustedes se enfrenten a estas situaciones y puedan mirar en qué se suelen equivocar para llegar a la expresión. La expresión que teníamos era esta, la voy a copiar, S a la 2 más 170S más 10.000 sobre 4S a la 3
más 1000 x al cuadrado más 40.000 x. Esa es la expresión que tenemos. Entonces, esta expresión, lo que vamos a hacer es analizarla, vamos a pasarla al dominio del tiempo, vamos a graficarla y vamos a tratar de entender por qué nos da eso. Recordemos un poquito el problema tenía, es el punto 2 del taller medio, el problema tenía un interruptor que estaba durante mucho tiempo a la izquierda y el tiempo cero pasó a la derecha. Entonces, cuando él estaba a la izquierda, el circuito casi que estaba partido en dos mitades. A un lado teníamos como la fuente de resistencia de un capacitor y al otro lado, un circuito totalmente diferente, desconectado, teníamos la fuente con la bobina y una resistencia. Entonces luego el interruptor cambió de lugar, desconecta esta parte de acá que no me interesa ahora y me queda este circuito que se caracteriza porque queda conectado a una bobina y queda este capacitor acá conectado. ¿Listo? Entonces allí hay algo como importante que hay que tener en cuenta y es que piense que este nuevo circuito, que era el que nosotros estábamos analizando en el dominio de S y del cual la corriente IL fue la que es esta expresión que llegamos acá, nosotros tratamos de desarrollarla porque luego nos quedamos un tiempo despejando una corriente en la otra, y bueno, pero llegamos a esto. O sea, lo que quiero que veamos es que esta expresión tiene algo especial y es que en la parte de abajo, el denominador, tenemos un polinomio de grado 3, pero que no tiene término independiente. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo factorizo aquí la S, esto va a ser, si factorizo aquí la S, me queda un polinomio de grado 2, S cuadrado, más 1000S, más 40.000. ¿Listo? Y esto que está acá, que es un polinomio S cuadrado, S y S, pues podría ser reescrito como S más A y S más B. ¿Vale? O sea, básicamente a donde quiero ir es a mostrarles que esto tiene grado 3 y que esto tiene tres polos, tres raíces, que son S sueltica, o sea, 0. ¿Por qué este no queda S más algo? Porque el término independiente no existe. Esta S sale de factorizarla de acá, de acá, de acá. Entonces me queda S y este como dos raíces. O sea que cuando yo aplique fracciones parciales, que lo vamos a hacer asistido por Simbolab, la página esa que la estamos usando, entonces esto me va a quedar escrito de la siguiente manera. O sea, usando esta información, me va a quedar como una constante sobre S, más otra constante sobre S más A, más otra constante sobre S más B. ¿Listo? Y entonces, lo que esto me está diciendo es que en este problema vamos a tener este término y dos exponenciales. ¿Vale? Esos exponenciales pueden dar dos exponenciales reales, que es lo que da en este problema. O podría darme dos polos complejos conjugados. Y cuando me dan dos polos complejos conjugados, que es lo que es un poquito más enredado, lo vamos a discutir ahorita después de que resolvamos esto, pues esto va a terminar convirtiéndose en un seno y un coseno. Y ya vamos a ver por qué pasa eso. Entonces vamos a resolverlo, vamos a encontrar esta expresión en el dominio del tiempo, vamos a analizarla y vamos a graficarla. Para eso voy a meter esto que está acá en la página para que me haga las fracciones parciales y me lo convierta al dominio del tiempo. Les comparto la pantalla y lo vamos a ver aquí. Entonces vamos a usar aquí Simbolab. Uso Simbolab porque desde las herramientas que he visto gratuitas y online, esta me ha gustado mucho, me parece muy fácil y es súper intuitiva, da los pasos, o sea, como perfecto para este tipo de problemas. Y como les digo, es gratis, no hay que descargar nada,
el procesamiento se hace en la página, o sea que no necesita, su computador es malito, no pasa nada. Listo, entonces le pedimos que haga la transformada inversa de Laplace y lo vamos a hacer de esa expresión, que es menos. ¿Los virtuales se están viendo sin volar? Sí, señor. Listo. Entonces, S al cuadrado Más 170 S. ujú, Más 40.000. 10. Ah, 10.000. 10.000. Sobre 4 S al cubo. Listo. Entonces, hágame la transformada inversa de Le Laplace. falta. Ah, ok. Sacó ya la S. Ah, no, faltó una S, saltó la S, sí, señor. Claro, esto está mal. S al cuadrado. Ujú. Y en la otra va la S. La S. Ajá. Listo. Listo, entonces lo que es muy teso de esta página es que, bueno, esta es la respuesta. Esta expresión, aquí ya me la pasa en el dominio del tiempo. ¿Listo? Igual me da los pasos. Entonces, lo primero que hace es que coge la expresión, Y la vuelve a traer. la vuelve a fracciones parciales. Fíjense que me refiero a que esta parte de acá es la que les digo que yo al final tengo aquí abajo 4S a la 3, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que tener, saco el S y dos polos. ¿Cuáles son esos polos? 50 y 200. Entonces él va a convertirme esta expresión a esta forma, que es la que tenía esto de acá, lo que tengo aquí en el tablero, que es algo sobre S, más algo sobre S, más el primer polo, más algo sobre S, ¿sí? Aquí ya me representa la fracción parcial. Eso hacerlo a mano, pues ustedes lo pueden hacer, simplemente hay que escribirlo así, luego multiplicar cruzado y luego igualar. Pero pues ahí se le va un buen rato haciendo un cálculo que pues aquí lo podemos tener automatizado. O sea que, sí. Sí, entonces esto para mí es válido, ustedes usen esta herramienta, no hay ningún problema. Y luego pues hacemos la transformada al tiempo, digamos un cuarto sobre S, pues se va a convertir en un cuarto por VT. Aquí realmente, fíjense que la fracción que le está tomando, aquí todo tiene un menos, ¿no? Entonces esta fracción parcial que se lo hizo tiene el menos, pero luego se lo agrego. Entonces me queda menos un cuarto por VT. Luego esta de acá va a ser menos 2 sobre 15. Y como tengo S más 50 es E a la menos 50T. Más, bueno, con el signo que sea, 2 sobre 15, E a la menos 200T. Y por eso es que la respuesta que esto bota es así, aquí está, es eso. Entonces es menos un cuarto. Ahí él pone HDT, pero ese HDT es el escalón. Entonces, todo, pero además todo va por UDT porque estamos aplicando la transformada unilateral. Entonces, sacamos el UDT más 2 sobre 15 E a la menos 50T menos 2 sobre 15 E a la menos 200T. Listo, ahí tenemos. Entonces, lo que hacemos ahora es pensar si esto que estamos obteniendo tiene sentido. ¿Cómo hacemos? Lo evaluamos como siempre lo hemos hecho. Vamos a evaluar esto en 0 y en infinito a ver si corresponde con la física del problema. Entonces, primero vamos a ver. En este problema, bueno, aquí lo tengo. En este problema, ustedes en el tablero, en el cuadernito lo deben tener anotado porque lo hicimos en la clase pasada. La condición inicial de la corriente que venía por la bobina. Esa condición inicial la tenían ustedes. Que tiene que ser, era la 10 0 menos, por lo tanto, esto evaluado en tiempo cero tiene que dar ese valor. Porque es continuo. Sí, era menos un cuarto, ¿cierto? O sea que, fíjense que si yo reemplazo aquí E a la 0, entonces E a la 0, E a la menos 0 es 1, entonces me quedaría menos un cuarto más 2 sobre 15, menos 2 sobre 15. Entonces este se va con este y me da menos un cuarto, o sea que esto lo estamos cumpliendo. Ahora vamos a ver
¿cuánto debería darme en infinito esa corriente? A ver si esto también me lo está cumpliendo. Entonces, ¿qué pasaría en infinito? Luego de que el interruptor se fue para un lado, a mí me está quedando el capacitor, la resistencia, aquí la bobina, y esta fuente que es una fuente en DC. ¿Listo? Va a haber un transitorio, ese transitorio que hay acá, pero cuando el transitorio pase como el circuito, al final aquí me quedó en DC. Pues tarde o temprano al final, el capacitor y la bobina van a terminar comportándose como un corto y como un circuito abierto. Sí, o sea, pasado el transitorio, este señor volverá a ser un corto y este señor volverá a ser un circuito abierto. Eso significa que la corriente que viene en este sentido, porque es la que me interesa, digamos que si esto es un circuito abierto, esto no está, va a ser, pues, esta corriente de acá va a ser menos la fuente sobre la resistencia. ¿Vale? Y esa fuente es de 50, la resistencia es de 200, o sea que esta corriente cuando pase todo el transitorio terminará siendo menos 50 sobre 200, que es menos un cuarto. ¿Listo? O sea que a mí me tiene que dar esta expresión que cuando pase todo el transitorio vuelva a ser menos un cuarto. Y si ¿Por qué? Porque ahora menos infinito, esto es 0, 0, son 2 ceros, menos un cuarto, o sea que esta respuesta está cumpliendo con las dos condiciones, o sea que está bien. Eso es muy importante que ustedes lo aprendan a hacer. Miremos algo interesante que tiene esta respuesta en particular. Fíjense que es por el circuito como está montado, sus elementos, todo como está, da casualmente que la condición inicial es menos un cuarto y la condición final es menos un cuarto. O sea, eso es una casualidad, eso no pasa siempre. Es como está el circuito. ¿Por qué pasa eso en este circuito en particular? Porque para el tiempo cero, esto estaba desconectado y entonces esto está en DC, aquí teníamos un corto y entonces teníamos este circuito que estoy resaltando. O sea, la fuente y la resistencia. Luego, se conecta el capacitor al transitorio, pero cuando el transitorio pasa, este capacitor vuelve a quedar en circuito abierto y este vuelve a quedar en corto. Entonces, volvemos a este circuito. Entonces, hay un transitorio, hay cambios. ¿Por qué hay cambios? O sea, la corriente no siempre es la misma, porque tenemos esto. Pero arranca en menos un cuarto, hay un cambio y vuelve a menos un cuarto. Vamos a tratar de hacer una gráfica aproximada a esto, para que ustedes sepan cómo hacerlo. Entonces, vamos a poner aquí figurita. Aquí es muy importante este valor de menos un cuarto. Entonces, miren que esto es la suma de tres expresiones. Menos un cuarto, siempre está constante, la voy a poner acá. Además es importante porque a menos un cuarto arrancamos y a menos un cuarto terminamos. Estos dos exponenciales tienen constantes de tiempo diferentes. Vamos a ver cuál exponencial. Vamos a ver cuál exponencial es más rápido que el otro. Entonces, este primer exponencial lo voy a resaltar en azul. Y este segundo exponencial lo voy a resaltar en verde. Entonces, el exponencial en azul tiene un tau de 1 sobre 50. ¿Sí se acuerdan por qué es 1 sobre 50? No es el inverso de eso que está. Y 1 sobre 50 es igual a 20 milisegundos. 1 sobre 50 es 0.02. O sea que es 20 milisegundos. O sea que este primer exponencial que usamos, por ejemplo, usemos 5 taus. Entonces, 5 taus, que es cuando esto va a terminar, se cumplen en 100 milisegundos. Por su parte, la expresión en verde tiene un tau de 1 sobre 200. Y 1 sobre 200 es 5 milisegundos. Y 5 taus pues van a ser 25 milisegundos. Eso significa que el azul se demora mucho más que el verde. El azul
arranca en 2 sobre 15, 2 sobre 15, ¿cuánto es 2 sobre 15? 0,13, ¿no? Entonces, menos un cuarto es 0,25, o sea que 0,13, pongámoslo como por aquí, por aquí. Entonces, el azul, que es positivo, se demora mucho más que el verde. Y ambos arrancan en 2 sobre 15 y este en menos 2 sobre 15. O sea que el verde, que es negativo y que es mucho más rápido, digamos que es una cosa más o menos así. Mientras que el azul, que arranca en 2 sobre 15 pero positivo, se demora mucho más. Se demora 4 veces más. Entonces, lo que hay que hacer ahora es sumar estas tres gráficas. La azul corresponde al exponencial azul, la verde corresponde al exponencial verde y el menos un cuarto está acá. Pero además sabemos que pasado todo el transitorio, o sea, arrancamos aquí y cuando pasa todo el transitorio volvemos acá. Cuando pasan todos los transitorios volvemos acá. Entonces, entre estos dos puntos es el transitorio. ¿Cómo se vería más o menos esto? Un punto clave para la gráfica ocurre aquí. ¿Por qué? Porque en ese punto el transitorio verde ya se acabó. O sea que yo lo que tengo que hacer es coger este menos un cuarto y sumarle este pedacito de acá. De aquí en adelante, es el menos un cuarto más la gráfica azul. O sea que de aquí en adelante esto va a ser más o menos una cosa así. Que es coger el menos un cuarto y sumarle lo azulito. Y entonces, ¿cómo creen que se va a ver esto? Pues esto de aquí tiene que ser una cosa, sube hasta acá y después va. Esa sería más o menos la figura. ¿Tiene ahí graficada? ¿Qué programa? Así se ve. Es que solamente es como una leve desviación hacia. Sí. Aquí, compañero que tiene un celular con GeoGebra, ahí se ve un mamarracho, pero simplemente pegó la esta y claro, se ve esa curvita así. Muy bonito. Vamos, ahí esa herramienta vale la pena. Entonces, lo que quiero es aquí que analicemos la respuesta. O sea, piensen, ¿era necesario que apareciera este término de acá? Porque ese término de ahí es el valor final. En infinito, estos dos se me van. Como esta corriente, pasado todo el transitorio, queda en un número, pues esto que aparece aquí es ese número. Ahora, como casualmente terminamos en donde comenzamos, porque así es el circuito, casualmente pasó eso, entonces eso hizo que casualmente, o sea, para que eso se cumpliera, estos dos números fueron iguales. Los números pueden ser diferentes si hubiésemos arrancado en otro punto. Y tenemos dos exponenciales porque tenemos dos elementos. Ahora, lo que puede pasar en los circuitos es que digamos, este polinomio de segundo grado no siempre va a tener polos reales. Aquí los polos fueron 250, pero no siempre van a ser dos polos reales. También puede pasar que tengamos polos complejos conjugados. Y cuando tenemos polos complejos conjugados, pues lo que sucede... Me acompaña la ruta de la W del coseno. Sí. Entonces la lógica es un poco así. Digamos que aquí ya no me aparece A y B, sino que me aparecería es como, por ejemplo, 2 más 3J y 2 menos 3J. ¿Listo? En todo caso, como estamos apoyándonos por Symbolab, cuando eso pase, Symbolab lo resuelve y me lo pasa en tiempo ya calculado como un seno o un coseno. Ahora, lo único, y lo digo porque usando Symbolab me he dado cuenta, digamos que cuando a mí me dan polos complejos conjugados, uno quisiera tener, por ejemplo, una amplitud, coseno de omega t más un ángulo, porque es más fácil. Symbolab no me lo da de esta manera. Symbolab me lo resuelve, me da, por ejemplo, A1 seno de omega t más B1 coseno de omega t. O sea, esto es equivalente.
pero es otra manera de escribir, ¿sí? Y hay una expresión que permite pasar de una respuesta que sea así a algo así. Ya metámosle números porque creo que así usted lo entiende mejor. Supongamos que yo metí una expresión así que tenía un polinomio cuadrado y me dio, por ejemplo, 4 seno de 2t más 5 coseno de 2t. Entonces, graficar esto como a mano es mucho más difícil que tenerlo un coseno desfasado. Entonces, hay una expresión que dice que yo esto lo puedo convertir en un k coseno de omega t más un ángulo. Y este k sencillamente va a ser la raíz de este número y este número. Aquí le puse números, ¿no? Entonces sería 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso me permite encontrar esto acá. El omega es el mismo porque ambos van a tener el mismo omega. Y el ángulo es tangente a la menos 1 de, es la magnitud del seno, o sea, 4 sobre 5. ¿Listo? Entonces, cuando usted lo tiene escrito así, pues es más fácil graficarlo si lo va a graficar a mano. Aquí para dejarlo en letras, vamos a mejor aquí A y B, para que ustedes queden ahí con la formulita. Entonces aquí me queda A cuadrado, B cuadrado, y aquí es A sobre B. Pero digamos que teniendo en cuenta que vamos a usar esa herramienta, pues al final, siempre que usted logre llegar a la expresión correcta del dominio de S, pues puede meter eso en la herramienta y allá le va a resolver la transformada, antitransformada de la clase y se lo va a llevar al tiempo. Necesariamente va a dar el mismo W, ¿cierto? Debe dar el mismo. Siempre al mismo. O sea, la razón de esto es que yo puedo, o sea, un seno y un coseno sin desplazamientos sumados con determinadas magnitudes pueden ser exactamente igual a un coseno con una magnitud diferente desplazada. O sea, básicamente es como, esto al final es una onda sinusoidal. La suma de estos dos también va a ser una onda sinusoidal. Entonces son dos formas de reescribir, es simplemente usar matemáticas para llevar las expresiones expresas. Pero como les digo, igual, ustedes teniendo la herramienta. No, igual también hay otras aplicaciones que Sí. también lo hacen. ¿Alguna pregunta virtuales? No, señor profe, para mí todo claro. Bien. Listo. Quiero hacer, bueno, vamos a plantearlo. Un punto. Uno empieza a mirar el taller y se empieza a repetir las mismas cosas. El procedimiento siempre es el mismo. Hay condiciones iniciales, tal. Pero voy a mirar el punto. Vamos a mirar el punto 14 porque tiene una cosita diferente. Digamos que el método es el mismo, pero simplemente para remarcarles una cosa para que no, para que entiendan. Ahí, entonces miremos el 14. Por favor, virtuales, y ya lo explico. Y pues, ¿qué no? Pues, no, más bien planteémoslo, hagamos las mallas si quieren, pero es para que entiendan el proceso. El proceso ustedes lo saben hacer, pero simplemente, como las condiciones iniciales se hallan en AC, de pronto alguien se puede despistar. Entonces, mírenlo un momentico y ya lo discutimos.
No vino Ferreira. ¿Ferreira está conectado? Ya quedan, vinieron 12. Igual es que también hubo muchos, como ya no, usted, pues ahorita no tiene que cancelar las materias porque si usted la pierde igual no cuenta, pues pasa que la gente como que abandona. Pero uno no se entera. Digamos, profesor, a mí me apareciendo todos matriculados. Solo que va llegando menos gente. Antes, cuando la gente cancelaba, pues yo entro a la lista y ya no me aparece el que canceló. Pero ahora pues me aparecen todos. Hay uno como por la asistencia más o menos se va dando cuenta, pero... Los circuitos no es cancelable, sí. No, cierto. No es cancelable. Circuitos 2, no es cancelable igual. Pero... ¿La van a perder? sí, la van a perder y ya, no pasa nada, no suman. Profe, ¿qué punto es? Qué pena. El 14. Vayan mirando. Sí, de mí. En este ejercicio, como la noticia de que lleva el profesor conectado, somos como que Sí, pero es que no lo dicen porque, precisamente porque no tiene sentido decirlo, porque el circuito antes del cambio era en AC. Eso es lo que quiero como mostrar. Pero vamos a leerlo. Dice, allá la expresión de la corriente que baja ahí por la bobina, para T mayores que 0. Entonces, ahí tenemos, digamos, ¿cuál es el cambio que sufre el circuito? El cambio que sufre el circuito es que la fuente se apaga. ¿Por qué se apaga la fuente? Porque la fuente es un coseno de 30, coseno de 2 t más 45, pero está multiplicado por un u de menos t. Uno de C. Claro, u de menos t, ¿qué es? Entonces, por si alguien no lo tiene muy claro, u de t es un escalón. Y digamos que ¿qué es lo que esta función que hace? Esta función lo que hace es, si el número que yo evalúo aquí es un número negativo o 0, Se vuelve 0. se vuelve 0. Y si es un número positivo, se vuelve 1. Entonces el u de t, pues es, por ejemplo, u de t cuando t vale menos 10, pues es 0. Cuando vale menos 1, es 0. Entonces esos son 0, 0, 0. Y a partir de acá, se vuelve un 1. Entonces, un u de menos t es lo contrario, porque cuando yo le meto adentro de esta expresión, cuando t, por ejemplo, es menos 10, con este menos que está acá, se convierte en positivo. Entonces, un u de t, u de menos t, es así. Entonces, una fuente que esté multiplicada por u de menos t, lo que me está diciendo es que la fuente funcionaba para t menores que 0 y a partir de 0 se apagó. ¿Vale? Ese es el cambio que está sufriendo el circuito. El circuito para tiempos menores que 0 tenía esa fuente, era una fuente en AC y a partir de 0 quedó apagada. Entonces, el cambio del circuito es ese. Ojo, una cosita muy importante. Que una fuente se apague significa que, o sea, matemáticamente esa expresión está diciendo, para tiempos mayores que 0, ese 30 coseno no sé qué va multiplicado por 0. O sea, para tiempos mayores que 0, esa fuente tiene una tensión de 0. Y una fuente que tiene una tensión de 0 es un corto. ¿Por qué lo digo? ¿Qué? de voltaje. Sí, de voltaje. Claro. Es una fuente voltaje 0 es un corto. Si fuese una fuente de corriente, una corriente 0 es un circuito abierto. Pero lo digo porque entiendo que algún estudiante se pueda confundir cuando le dicen que la fuente se apaga, entonces se imagina que eso queda abierto porque quitaron la fuente. Pero no, apagar la fuente por ser una fuente de voltaje sí que voltaje 0 y queda un corto. Entonces, el procedimiento sigue siendo el mismo. Hallamos las condiciones iniciales y luego para tiempos mayores que 0 después del cambio. Pero ¿qué pasa en las condiciones iniciales a diferencia de los problemas que hemos hecho hasta ahora? Y es que esto es un circuito en AC. Ahí está la pregunta del estudiante que ella el sábado me dijo, todavía tengo pesadillas. ¿Cómo se sabe que un circuito está en AC o DC? Hombre, pues ahí la fuente me lo dice. Ese es un circuito en AC.
O sea que aquí yo no puedo aplicar eso que aplicábamos en DC, de decir que como ya ha pasado mucho tiempo, las bobinas son cortos y los capacitorres... No, eso es un circuito en AC. Todo está en AC. Entonces, el circuito que yo voy a analizar para las condiciones iniciales es el siguiente. Una fuente en AC, una resistencia, bobina, o sea, todo el circuito está funcionando. ¿Cuál dominio debería usar yo para tratar de encontrar cuál es la corriente que baja por la bobina? ¿Cuál dominio? Recuerden los dominios. Voy a dar opciones. Tiempo. Dominio fasorial. Dominio frecuencia S y dominio de omega. 4 dominios que hemos usado en la materia. ¿Cuál de los 4 dominios deberíamos usar, recomendamos usar, para hallar la corriente que está bajando por la bobina? ¿Dominio qué? Omega. Omega. W. Listo. Bueno, no. Usaríamos dominio fasorial. ¿Por qué el dominio fasorial? El dominio omega es el dominio en el que dejamos la W como una letra. Pero es que aquí la W no es una incógnita. El dominio está, el circuito está funcionando a una frecuencia de 2. Sí, claro, pasaría. Entonces el dominio fasorial. ¿Por qué? Porque es un circuito en AC en el que tenemos una fuente, en que sabemos su frecuencia. Entonces deberíamos hacerlo en el dominio fasorial. Porque W es constante. Exacto. Entonces, si lo vamos a hacer en el dominio fasorial, pues esta fuente, recuerden que es un circuito para cálculo de condiciones iniciales, esta fuente va a ser una fuente de valor 30. Si quieren, dividimos en raíz de 2 para respetar lo que habíamos dicho, 30 raíz de 2, con un ángulo de 45. Esta resistencia es de 5, esta resistencia es de 6, esta es de 2. Y entonces la bobina, como estamos en el dominio fasorial, pues tiene una impedancia de J omega S, donde omega es 2. ¿Por qué 2? Porque esa es la frecuencia en la que se trabaja. O sea que tendríamos 2J y el capacitor menos J sobre 2 por 0.25. Entonces vamos a resolver esto en el dominio fasorial. Significa que la corriente que baja aquí por la bobina es un fasor. Aquí lo que haríamos sería resolver I1, resolver I2, y cuando lo encontremos vamos a encontrar el fasor de la bobina. Entonces esto se vuelve un problemita. Ustedes pues pueden resolver. Digamos, hay que hacer las 2 mallas, sustituir y tal. ¿Ustedes alguna vez han usado algún MATLAB online? Creo que hay un MATLAB online. Yo no lo he usado, pero vamos a ver si lo... Nunca lo he usado, pero vamos a ver si lo encuentro. Debe ser, yo me imagino que no debe ser tan difícil. Amigo, la solución del sistema. Sí. Creo que hay una aplicación en Google que es más breve para eso. Sí. Es un sistema de ecuaciones, pero complejo. Ese es el problema, que es complejo. Yo utilizo ese mismo. ¿Cómo se llama? ¿Matrix qué? Matrizcal. Listo, vamos a resolverlo, a usar Matrixcal. Ajá. Yo nunca lo he usado, pero bueno. Pero entonces primero para eso, pues resolvamos acá las mallas y dejamos listas las mallas y vamos a Google y lo resolvemos. Entonces, las mallitas acá las voy a hacer ahí en puro repaso. Entonces, primera mallita, tenemos 30 sobre raíz de 2 a un ángulo de 45. Entro por el signo negativo. ¿Listo? Vengo acá. Entonces, esta malla. Entonces, las cosas que están tocando a la corriente 1 serían 5 más 6 más 2J. O sea, 11 más 2J va multiplicado por I1. Y las cosas que el I2 toca son negativas, porque el I2 va en sentido contrario. O sea, menos 6 más 2J y 2. Eso es igual a 0. Esa sería la primera malla. Segunda malla. Entonces, todas las cosas que están tocando al I2 son positivas. Entonces sería 8. Estoy sumando las 2 resistencias. Menos J sobre 2 por 0,25 más 2J. Eso es lo que está tocando al I2. ¿Cómo?
coseno por 25, nos sube, queda menos 2. Ahorita sí, se van a cancelar, ahorita lo resolvemos. Y por el 1, si estaba haciendo esta valla, entonces por el 1 las cosas irían negativos 6 más 2J. Listo. Vamos a organizarlas, a dejarlas listas para meterlas en la herramienta que vayamos a usar. Entonces esto matricialmente sería cosas que multiplican al I1, cosas que multiplican al I2 y términos independientes. Entonces, a un I1 lo está multiplicando 11 más 2J, al I2 menos 6 menos 2J. Al I1, aquí falta menos 6 menos 2J. Y acá, entonces, si hacemos esta operación, queda 8, porque eso suma 8. Y paso este para acá a sumar, entonces me quedaría 3 sobre raíz de 2 por 45. Démelo polar para meterlo así. 3 sobre raíz de 2 a 45 grados. Pasa positivo, ¿no? Que estoy cambiando de lado. Es así, 15 más 15J. Y este hace. Entonces, eso es lo que tenemos que meter a la página. Vamos a ir a ver cómo nos va. es nada más que la detectamos. El ángulo del otro, o sea, cambia de. Profe, ahí no. El ángulo no quedaría menos 45. Profe, ahí no. Donde dice solución de sistemas de Pasa ecuaciones. positivo. Ah, ok. Perdón, virtual otra vez que no lo entendí. Profe, ahí no escriba la matriz. Ahí donde dice solución de sistemas de ecuaciones lineales. Listo. Vale, gracias. Ahora sí. Gracias. Sí, sí, no, la verdad no lo he usado, pero bueno. Aquí está. Entonces eso sería 11 más 2J. Menos 6, no. Menos 6 menos 2J. Menos 6 menos 2J. Y 8. Y arriba igualado a 15 más 15J. 0. Ajá. Eso le da por el método que. Bueno, dame la respuesta, amigo. Ahí está. Oh, qué feo. Bueno, esa es la respuesta. Está horrible, pero entonces díganmela ya usando la calculadora de apoyo. I1 y I2. Y lo anotamos acá en tablero. Además que, fíjense que aquí necesitamos la corriente que baja, ¿no? Entonces realmente esa corriente es I1 menos I2. Entonces también díganme esa corriente, así ya polar, bonito. Aquí bueno, yo no había usado esto, pero mire lo breve que es, ¿no? Entonces, ustedes pueden usar eso en mis parciales. Nadie los está diciendo que no. Entonces, ¿I1 menos I2, profe? sí. Bueno, sí, directamente de M y L, que es I1 menos I2. Donde está hermoso es menos 45. Sí. Incluyamos. Pero yo siempre tengo que. Bueno, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto te da? Está bien. 3 raíz de 2 sobre 4. ¿A qué ángulo? Pues esperemos a ver otra respuesta más. Sí, ya. Listo. Da 1.060, que es 3 raíz de 2 sobre 4, a un ángulo de 8.13. 13. Sí, señor.
Listo, entonces ahí, bueno, esperemos ahí un minutico que todos los que están virtuales lleguen. Profe, para corroborar la respuesta del compañero, da lo mismo. Perfecto. Listo, entonces, aquí lo que hicimos fue resolver el problema usando el dominio fasorial para hallar el fasor de la corriente que está bajando por acá. ¿Por qué es que lo estábamos haciendo? Porque estamos resolviendo las condiciones iniciales. Pero entonces, la condición inicial que a mí me interesa es el valor exacto que ese fasor va a tener en t igual a 0. ¿Sí? Piénselo de esta manera. Voy a borrar acá. Piénselo de esta manera. Básicamente, lo que esto nos está diciendo es que nosotros, antes de 0, tenemos una corriente que es una onda sinusoidal, ¿vale? O coseno, lo que sea, pero es AC, es una cosa así. ¿Listo? Y lo que nos interesa a nosotros es una cosa así. Hay un mamarracho para explicarlo. Lo que nos interesa a nosotros es exactamente cuál es el valor en tiempo cero de la corriente. Porque ese valor en tiempo cero es el que nosotros vamos a usar para analizar el circuito de aquí en adelante, que es donde ocurre el cambio. Entonces, ¿cómo encontramos? Esta corriente, cada instante va teniendo tiempos diferentes, es una corriente en AC. Entonces, ¿cómo hacemos? La pasamos al dominio del tiempo y la evaluamos en cero. Entonces, esa corriente pasada al dominio del tiempo, y L en el dominio del tiempo va a ser igual a raíz de 2 por 1.060 coseno, porque trabajamos con coseno, 2t más 8.3. Y lo que nos interesa es exactamente el valor que tiene t igual a 0. O sea, tenemos que evaluar esa corriente en 0. Eso me da el número exacto va a ser raíz de 2 por 1.060. Aquí como esto es 0, pues coseno de 2 por 0 más 8.3. Y eso da un número exacto. ¿Cuánto da ese número? 1.48. ¿Listo? Ese es el valor exacto que tiene la corriente en 0. Y por lo tanto es el valor que vamos a usar para la fuente que vamos a poner para la segunda parte. En la segunda parte, señor. Va a ser el valor inicial. Exacto. No, aquí está. En el problema, listo, ya llamo la condición inicial. Ahora, fíjense que aquí hay una cosa, y es que el circuito tiene una bobina y un capacitor, o sea que también debo hallar la condición inicial de la reacción del capacitor. ¿Que cómo la hallaríamos acá? Calculémosla ya que estamos haciendo el ejercicio. La corriente que venía por allá era I2, ¿no? Sí. Entonces, la tensión en el capacitor fasorialmente debe ser el fasor I2 por la Z del capacitor. 2 vale 2,37, ángulo de 71.56. 2,37 ángulo de 71,56. listo. Y entonces eso hay que multiplicarlo por la Z, porque B es igual a I por Z. La Z del capacitor era Menos J2. menos J2. Sí, porque Sí. 5 es un cuarto. Sí, entonces menos 2J. Entonces esto me va a dar un fasor. ¿Cuánto da eso? Por 2 J, ¿listo? Sí, por menos 2J. Da 4.74, ángulo de menos 18,44. Menos 18,44. 44. Ese es el fasor. Y entonces eso significa que en el dominio del tiempo, la tensión que tiene el capacitor es raíz de 2 por 474 coseno de 2t menos 18.44. Y eso significa que si yo quiero calcular la condición inicial, tengo que evaluar esto en tiempo 0, y por lo tanto, escoger raíz de 2, que coseno de 0 menos 18, eso me da un número exacto. Entonces, encuentro ese número. Y para resolver el circuito, después de que ocurra el cambio, que es que se apaga la fuente, pues ¿qué va a pasar?
Entonces, la fuente se va a apagar, ahí va a quedar un cortico, y tengo que analizar el dominio de la frecuencia S. En el dominio de la frecuencia S, pues la bobina va a tener su modelito que requiere la condición inicial, ya tengo el número. El capacitor requiere también la condición inicial y va a tener el número 6. y resuelve. 6.35 o 6.36. 91. Entonces, esos dos valores son los que yo voy a usar para la siguiente parte del circuito, que es otra vez el mismo análisis que ya hemos hecho, que es el pasar al dominio de la frecuencia S. ¿Listo? Entonces, metodológicamente es lo mismo. Ya hallamos las condiciones iniciales. Pero ¿qué pasó? Que como las condiciones iniciales venían de un circuito que estaba en AC, a mí me tocaba hallar cuál era el valor de la corriente de la bobina y cuál era el valor de la tensión del capacitor exactamente en cero para continuar con el circuito. Ahora, piensen en una cosa, piensen que en este circuito lo que puede pasar es algo así. Es que antes de cero yo tengo las cosas en AC, por ejemplo, sumamos que yo tengo una corriente aquí en AC, y después de cero, como la fuente se va, pues lo más probable que haya es que haya una descarga. O sea que, si bien aquí yo tengo en AC las cosas, a partir del cambio, cuando la fuente se va, pues lo que voy a tener van a ser una función del tiempo con exponenciales que se van a apagar. O sea que aquí puedo tener alguna cosa más o menos así. Pero entonces, la clave es que el punto inicial de esta parte que viene de aquí para allá tiene que ser exacta, instantáneamente igual a la condición inicial que tenía la corriente. Cuando estamos en DC, pues esto es así. O sea, pero cuando estamos en AC, venimos de una fuente AC. Entonces, por eso es que aquí en este circuito, lo de que va mucho tiempo cerrado, pues no tiene mucha lógica, porque cuando me lo dicen en un problema, me lo dicen es para que yo suponga que en el circuito en DC ya pasaron los transitorios y por lo tanto las bobinas y los capacitores se comportan como cortos y circuitos abiertos. Pero aquí ellos no se están comportando como cortos y circuitos abiertos porque estamos en AC. Se comportan como unos elementos, como unas impedancias, y por eso tuvimos que hacer el análisis del dominio 4.000. Este problema requiere que usted para las condiciones iniciales use dominio de fasorial, luego lo pase el tiempo y lo evalúe, y luego, hecho el cambio, analice el circuito del dominio de la frecuencia S, o sea que son 3 dominios ahí. Entonces, ese es un problema muy completo en ese sentido, ¿sí? Como usted tiene que entender para qué sirve cada dominio. Es súper sencillito. Sí, digamos, claro, lo que viene, claro, aquí la demora es esto, porque tocó resolver las dos mallitas y tal. Y luego, ahora la siguiente parte, que no la vamos a hacer porque pues es como lo mismo, pues quedan 2 mallas también. Entonces, igual, ahí lo mamón es escribirla así, despejar y tal. Pero es como el mismo procedimiento. Pero la parte no tenemos la clave no va a ser en la aplicación. Sí, claro, es que lo mamón de resolver, por ejemplo, esto hacerlo a mano sería una mamera porque tocaría despejar, tal. O sea, no hay problema. Bueno, pero la calculadora, la Casio, la más básica, no hace esta matriz con números complejos. Pero esto ustedes lo pueden usar, lo pueden resolver como quieran, no tengo ningún problema. Luego, las mallas, cuando usamos el dominio de S, también quedan expresiones grandes. Desde la clase pasada se demoraron un montón de tiempo ahí resolviendo eso, pero sin volar, igual, usted le puede meter como expresiones más o menos con cierta complejidad y él le resuelve las operaciones. A menos de que usted le meta una cosa muy complicada, el man le dice ya como no, o sea, como no lo puedo resolver. Usted lo... Ahí sí, ¿verdad? También resuelve ecuaciones lineales. Sí. Digamos, cuando usted meta una cosa muy complicada, Simulacro y no se la resuelva, la experiencia que he tenido es que empiece a resolverla por pedacitos y luego va copiando los resultados, que se la pone más fácil a la página. Abre varias pestañas. Pero ahí está la resolución. Entonces, claro el procedimiento, me interesa que quede el proceso pensado. Sí, señor. Por mi parte, sí.
De resto, los problemas se empiezan a volver como lo mismo. Digamos, ya que estamos acá, voy a mencionar de estos últimos, estos son los que yo hace un buen tiempo hacía en clase. Solamente voy a mencionar hablar un detalle de este 18. No lo copien, simplemente mírenlo, el 18, el taller medio, y hay un detallito ahí pequeño que creo que vale la pena mencionar. De verdad que usted empieza a mirar los ejercicios y todos son básicamente el mismo procedimiento. A mí me interesa que ustedes ya sepan cómo resolverlo. La carpintería de hacerlo, pues, es importantísima, pero al final, usted si ve un problema y dice, bueno, yo hago esto y ahora hago mallas, pues, usted sabe que lo que toca es sentarse a hacer las mallas con mucha calma y mucho cuidado, pero me interesa que les quede ya a estas alturas muy claro el procedimiento. Entonces, miremos el 18 para mostrarles un detalle ahí contra el que se pueden enfrentar. No, va a ser muy sencillo, pero contra el que se pueden enfrentar en algún momento si están estudiando para el taller. Como la próxima clase no vamos a tener clase, pues como la próxima semana no vamos a tener clase, yo sí les pido, les aconsejo, y es, cojan esas 2 horas y estudien para el parcial. Arranquen a estudiar el parcial. El parcial va a ser en 3 semanas, pero entonces aprovechen esas 2 horitas de la clase y estudien, hagan ejercicio, hablen con el tutor. Yo también puedo, si tienen algunas dudas, pues me escriben y yo les saco la consulta en algún momento, pero aprovechenlo porque mi idea es al regresar una última clase de dudas y arrancamos el siguiente tema. Entonces, aprovechen la otra semana que viene este espacio. Entonces, bueno, de este punto 18 lo que quería mencionarles es, bueno, aquí tenemos un circuito grandísimo y se cierra un interruptor, ¿listo? Fíjense que aquí hay varios cambios, porque el tiempo igual a 0 no solamente se cierra el interruptor, sino que tenemos una fuente que es 100 por UDT, o sea, hay una fuente que se apaga. Entonces, voy a pintar el circuito para condiciones iniciales, que es lo que les quiero mostrar. Condiciones iniciales. ¿Cómo es el circuito en condiciones iniciales? ¿En qué está? En DC. ¿Por qué la fuente está en DC? Pues para condiciones iniciales tenemos una fuente de 100. La resistencia 20. Baja a una resistencia 30. ¿Sí? Y por arriba había un paralelo con una resistencia de 8 en serie con un capacitor de 0.2. Claro, pero ¿qué pasa? Como estamos en DC, sabemos que pasa el tiempo, el capacitor está abierto. Aquí el interruptor está abierto, lo que tenemos aquí por debajo es una resistencia. Luego aquí tenemos una resistencia, y luego aquí tenemos una bobina, pero como ya también pasó mucho tiempo, es como un corto. Entonces la resistencia y ya pasa. Listo, más o menos así es porque estamos en DC. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿por qué quiero hacer este problema? Porque el problema me está pidiendo la corriente que viene por la bobina de la derecha. Y entonces, pues muchos estudiantes, cuando están encontrando las condiciones iniciales, pintan ese circuito que es correcto, pero entonces la vuelta es aquí, que las 2 bobinas son cortas. Entonces, digamos así, rápidamente yo podría encontrar la corriente que viene por acá, porque tendría, resumidito, tendría fuente de 100, resistencia de 20, 30, de 4, la de 8, si no va porque arriba está con el circuito abierto, y resistencia de 8. O sea que eso sería como tener una resistencia de 12, lo podría sumar en serie. Listo, y tengo que resolver este problema. Es muy sencillo, ¿no? Y sería, ¿cómo lo haría yo? Sumaría estas 2 en paralelo. Y luego la también. Y luego en serie, encuentro la corriente que viene por acá. Y esa corriente le aplico un divisor de corriente y encuentro la siguiente. Pero esa corriente que viene por ahí baja por acá. Y entonces aquí viene la gran pregunta y es, y aquí, ¿cuánto? O sea, es un corto, 2 cortos en paralelo. ¿Cuánto se va por cada lado? Eso es lo que por lo general la gente supone, pero la respuesta no es eso. ¿Y por qué razón? Voy a explicarlo. Muy sencillo, pero... Y es que, si bien estos 2 cortos son 2 cortos que aparecen porque tenemos 2 resistencias que están en DC, en algún momento ese circuito se tuvo que encender
y en algún momento hubo un transitorio. Lo que pasa es que el transitorio ya pasó. Entonces, a pesar de que ahí hay dos cortos en paralelo, digamos que para el análisis que estamos haciendo, realmente son dos cortos que provienen de dos bobinas que pasaron un transitorio y ahora se comportan como cortos porque están en ese. Entonces, para todo esto, ¿para llegar a qué? A que la corriente por aquí que viene bajando no se divide de formas iguales porque las bobinas tienen impedancias diferentes. ¿Cómo se reparten esa corriente? ¿Cómo se reparte entre los dos cortos? Se va a repartir proporcional a las impedancias de esas bobinas. Es decir, digamos que aquí venga I0. ¿Cuánto se va para un lado? Pues para el lado derecho, que es el que me interesa, se va a ir I0 y aplico un divisor de corriente, que sería a partir de las impedancias. ¿Sí? O sea, la impedancia, el divisor de corriente sería la impedancia del otro sobre la suma. La impedancia del otro es 1J sobre, no sé. También vamos a escribirlo con letra. Sería 1J omega sobre J1 omega más J4 omega. Y aquí alguien diría, ¿por qué puse omega? Porque Eso se le da del otro lado. Divisor de corriente. los divisores de corriente usa arriba el otro. Ah, ok. ¿Listo? ¿Y por qué puse omega? O podríamos incluso ponerlo en S. ¿Qué más claro, amigo? Es 1S sobre 1S más 4S. Entonces, aquí yo usé S, pero fíjense que al final esas S se me van a cancelar. Entonces, esto me va a quedar I0 por 1 sobre 5. Entonces, lo que quiero mostrar es que esa corriente que viene ahí, que es I0, en algún momento vio un paralelo que tenía dos bobinas que tenían impedancias diferentes. Y se tuvo que haber repartido siempre respetando el divisor de corriente que esas bobinas proponen. Conforme a la magnitud de la... Conforme a la magnitud de la bobina, porque al final esa la magnitud de la bobina es proporcional a la impedancia que hay ahí. Lo que pasa es que luego esas dos bobinas se comportaron como cortos, entonces igual, pero no se va a repartir mitad y mitad. Entonces, para un lado quedaría un quinto y para el otro lado pues quedaría 4 quintos. ¿Y por qué es importante encontrar esto? Porque en ese problema en particular le están preguntando por la corriente que va por la bobina. Entonces, yo necesito encontrar esta corriente en tiempo cero para usarla luego, cuando ya haya el cambio va a hacer que esto se va, queda un corto, que se cierra por aquí el interruptor, o sea, los cambios que haya, pues yo necesito el modelito ahí, de bobina, bueno. Entonces eso es lo que pasa. Por eso lo explico, porque es raro, es una situación muy extraña, muy atípica, y pues alguien se podría confundir si llega a ser ese ejercicio. De resto, si quieren, podemos hacer como un barrio, por lo menos el taller medio. Aunque el taller pro, realmente, les soy sincero, es un poco más de lo mismo, solo que... Pero ya esperen que me abro aquí en la otra pantalla. Laura. Es un poco más de lo mismo, solo que algunos ejercicios son un poquito más difíciles y demás. Vamos a mirar. Y la dificultad en este caso tiene que ver más es como con que el circuito, qué tan complicado, que enredado es el circuito y tal, pero pues eso es un poco el mismo. Está el taller pro. Listo, miremos el medio. Entonces, a ver, voy a bajar hacia al azar y miramos algún ejercicio al azar. Por ejemplo, miremos este. Se ve súper enredado. Vamos a mirarlo así. Dice, considera el circuito de la figura. Los interruptores han estado en la posición 0 durante mucho tiempo y conmutan simultánea e instantáneamente a la posición 1. Entonces, ¿qué significa? Que aquí esta fuente no estaba. Pues entonces, espere, comparto pantalla para los que están virtuales. Ahí están viendo el taller. Sí, señor.
Listo. Entonces, en este dice que los interruptores estaban en 0 y pasan a la posición 1. Significa, por ejemplo, que antes de 0, esta fuente no está, ¿no? Antes de 0, esta fuente de corriente sí está aquí conectada. Es una fuente en DC. Por lo tanto, para allá de las condiciones iniciales, esto va a ser un corto, esto va a ser un circuito abierto. En tiempo 1, este se va para allá y este se va para arriba. Entonces, al este pasarse para allá, esta fuente se conecta. Al este pasarse para allá, pone esta corriente en un paralelo. O sea, que esta corriente de acá, pues esto igual queda desconectado, o sea, para arriba. Entonces, esto ya no importa. Quedan como dos circuitos separados, ¿cierto? Un circuito a este lado y un circuito a este lado. Y entonces, bueno, aquí me imagino que pedirán algo del capacitor y algo de la bobina. Entonces quedan dos circuitos. Un circuito está al lado de acá y un circuito de acá. El de al lado de acá es la fuente, bobina, resistencia. Y entonces, fíjense que esta es una fuente de 10 volts, que si yo la analizo en el dominio de la frecuencia S va a quedar 10 sobre S. Y aquí me queda pero es un circuitico de fuente, bobina, resistencia. Y el lado de acá me queda capacitores para verlo con la resistencia. Pues lo que va a pasar aquí es que este capacitor se va a descargar en la resistencia. Y esto que queda acá, pues va a ser, tengo la fuente, pero aquí hay una exponencial, pero entonces tarde o temprano esto se va a comportar como un corto. Y queda un circuito así. Entonces, claro, usted lo mira así de entrada y asusta, ¿no? Porque son interruptores y un montón de cosas. Pero miren que realmente el problema no es tan difícil, ¿no? Si uno lo mira al detalle. Es como plantearlo en cada momento que sea necesario para uno verlo. Porque Sí, sí, sí. Pero el método es el mismo. Yo creo que los problemas más jodidos que hay en esto son en los que queda una fuente en AC después del cambio. Porque entonces cuando usted analiza el dominio de la frecuencia S, esa fuente, por ejemplo un coseno, le queda el coseno, digamos, cuando después del cambio aparece una fuente en DC, pues la fuente es el valor sobre S. ¿Ya? Pero cuando después del cambio hay una fuente AC, claro, esa fuente se convierte en un S cuadrado, S sobre S cuadrado más omega cuadrado. ¿Por qué? Porque un coseno o un seno en dominio de la frecuencia S es eso. Y eso es lo más maluco que hay porque le mete eso usted en las expresiones. Eso es como lo más difícil que yo creo que pueda haber. Ya lo hicimos. Ahí miremos el PROM. Yo ya ni me acuerdo de esos talleres. ¿Cuántos tienen? 12. A ver, miremos lo podemos hacer. Considera el circuito a continuación. El interruptor ha permanecido en la posición 1 por un largo de tiempo y luego entre 0 pasa a la posición 2, tal como se indica en la figura. Ahora las condiciones calcula la expresión del dominio del tiempo de BA. Apuesto que tiene pro. Esto está muy no pro. Es lo mismo, ¿no? O sea, condición inicial, el capacitor está acá. Condición inicial, el capacitor se desciende. Cuando pasa para allá, queda ese circuito. Eso está bastante no pro. ¿O no, Joan? Arriba a la frente como... este es chévere. Mira, hagámoslo. en el anterior, cuando. ¿No es este? No, en el anterior, el que estamos hablando ahorita. Ajá, ahí no se va a producir un proceso de carga y descarga continua del capacitor por la bobina. Puede pasar. Hagámoslo. ¿Lo hacemos? Pues tengo que no estaba por entonces, pues siquiera un. No, hagámoslo. Este es bacán. Este me gusta. Me acordé. Hagamos el 9. Listo, hagamos el 9. Yo no lo tengo preparado, pero vamos a hacerlo. Que eso, este tema es muy de repetir el método. Bueno, chévere. Entonces vamos a hacer 9 del PRO.
Ahí les doy un poquito para que, un tiempito para que lo pongan. Igual lo voy leyendo, dice, considera el circuito de la figura. El interruptor S, que si miran con cuidado, es el que está acá, ha permanecido abierto durante mucho tiempo. Abierto. Y se cierra en tiempo cero. El conmutador S2, que es este que está acá, ha permanecido todo el tiempo en la posición 1 y pasa a la posición 2 en el tiempo T. O sea, hay dos cambios, ¿no? El 0 está este abierto y este está a la izquierda. Entonces se cierra este primero. Y luego, un poquito de tiempo después, 45 microsegundos, este va para allá. O sea que hay dos instantes diferentes. Calcular la expresión de la corriente de la bobina y graficar. ¿Cómo aplicar el método en dos intervalos? Sí. Listo. Ahí cópielo y lo vamos a resolver. Al final solo queda la bobina y la resistencia. Sí. Sí. ¿Cómo? Al final después solo quedaría la bobina y la resistencia. Sí, o sea, lo que va a pasar ahí es lo siguiente. Se cierra el interruptor y va a empezar a pasar algo, ¿no? Ellos van a llegar a algún valor, calculamos ese valor que va a servir para la condición inicial, para lo que va a pasar después, que es que cuando conmuta, queda la bobina en paralelo con la resistencia a descargarse. Pero entonces pille que este lado del circuito tiene algo interesante, y es que en el instante entre 0 y 45 pi vamos a tener un circuito que es fuente, capacitor y bobina. Y cuando yo tengo fuente, capacitor y bobina, la respuesta es una respuesta, como no hay resistencia donde descargar, es una respuesta que va a quedar en AC, a pesar de que es una fuente en DC. Ya vamos a ver, matemáticamente nos cierra. Listo. Voy a ir haciendo poquito a poco, despacito. Y me van preguntando lo que haga falta. Entonces, bueno, les comparto aquí el tablero. Entonces, Pro 9. Entonces, como vemos, hay dos momentos en el circuito claves. Tiempo cero y luego el otro tiempo que le llaman TX. Entonces, hay que hacer dos veces el mismo procedimiento. Condiciones iniciales, dominio de la frecuencia S, paso al tiempo, etc. Entonces, comencemos por condiciones iniciales. ¿Qué pasa para tiempos menores que cero? Entonces, para tiempos menores que cero, el interruptor 1 estaba abierto y como que todo está abierto, ¿no? Realmente. Entonces vamos a suponer que todo es cero, las corrientes cero. Entonces, condiciones iniciales, tensión. Condiciones iniciales para tiempo menor o igual que cero. Entonces la corriente de la bobina de 0 menos es igual a 0 porque todo está abierto. Y la corriente del capacitor para tiempo 0 menos es 0 volts. La tensión del capacitor. Todo está a 0. Listo. Entonces ahora, circuito para
T mayor que 0, o sea, el cierre del primer interruptor. Realmente, si somos, digamos así, para hacer ordenaditos, esto va a servir un análisis para tiempos mayores que 0 Y 45. y menor que TX, ¿no? Entonces, pongámosle menor que TX, porque TX va a pasar otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo me queda el circuito? El circuitico me va a quedar. Tengo la fuente, que es de 100, pero como estamos en el dominio de la frecuencia S, va a ser 100 sobre S. ¿Listo? Tengo mi bobina. La bobina tiene bobina y fuente. Pero la fuente de la bobina, que es menos más, es L por I de 0 menos. O sea que esto va a ser 0. ¿Listo? La voy a poner así, pero aclaremos que esta fuente pues es 0. Y luego el capacitor y su respectiva fuente, esa fuente va a ser B de 0 menos sobre S, que también va a ser 0 por las condiciones iniciales que nos dio el problema. Entonces la voy a poner para que nadie se le olvide que eso tiene que estar, pero que como en este caso va a ser, la podemos quitar. La bobina es de 10 milihenrios, o sea que esto sería 10 por 10 a la menos 3S. Y el capacitor es de, no alcanzo a ver, es de 10 nanofarads, o sea, sería 1 sobre 10 por 10 a la menos 9 sobre S. ¿De acuerdo? Aquí este 10 por 10 a la menos 3 es lo mismo que tener 0.01 S. Y acá, ¿esto cuánto da? 1 sobre 10 por 10 a la menos 9. Es un número grande. Sí, claro, sube. Queda 0.1 por 10 a la 9. Vamos a empezar a correr. Pues el 10 a la menos 9 pasa abajo, quedaría 10 sobre 10 a la menos 9, queda 1 sobre 10 a la 8, entonces queda 10 a la 8. Y 1 por 10 a la 8 sería 100 por 10 a la 6. O sea, 100 millones. No, 100 no, 100 millones. Sí, señor. 100 millones sobre este. Digámoslo así. Listo. Entonces nos interesa la corriente que viene por acá. Está muy, pues al final está fácil, pues porque es una mallita. Entonces esa corriente tiene la corriente IL va a ser igual, entonces es tensión sobre la suma de estos dos, o sea, 100 sobre S sobre la suma de estos dos, que es 0.01 por S, más 100 millones sobre S. Listo, ahora vamos a coger esa corriente y vamos a pasar al dominio del tiempo con la ayuda de mi querido amigo Simulacro. ¿Alguna pregunta hasta ahora o todo claro? ¿Cómo pasa? Vamos a ver cuánto nos da esta cosa. Entonces necesitamos pasar a transformada inversa de Laplace de la siguiente expresión. Entonces es 100 sobre S. Y abajo tenemos una suma que es 0.01 S más 100 millones, que es 100, 123, 123. Ahí también se puede escribir 10 a la 8 y se resuelve. Puede ser. Yo soy muy desconfiado. Listo. Entonces aquí me lo está resolviendo.
¡Qué maravilla! Está diciendo que la corriente, pues aquí cogió, lo operó, quedó un S cuadrado, y fíjense que cuando me queda un S cuadrado, pues esto es como tener esto así, y entonces la transformada, esto tiene que ser un seno o un coseno. Entonces él lo resuelve 1 sobre 10 y me queda que en el tiempo es 1 sobre 10 seno de esto de acá. Esto. Entonces miren, ahí. Entonces la corriente es 1 sobre 10. Por el seno de 100.000. 100.000. 5-0. Sí. Uno se pierde, sí. Sí, es difícil. Yo soy muy cegatón y... Sí, yo también. ¿UDT? Ah. Esta respuesta en el tiempo aplica... De 0 a 45 microsegundos, ¿no? Listo. Entonces, analicemos un poquito sobre la física del ejercicio. Esto realmente, aquí hay que decir una cosa, bueno, que tenemos una fuente en DC, una bobina y un capacitor. A mí me parece normal que un estudiante diga, pero qué raro que me esté dando una corriente sinusoidal en un circuito que está en DC. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Pues hay varias maneras de entenderlo. Lo primero es que aquí no hay resistencia. Entonces no hay nada en que las cosas que se carguen se puedan descargar. Si hubiera una resistencia, esto va a tender a que en algún momento esto se vuelva un corto y eso se vuelva un circuito abierto. Pero porque ellos se cargan y que van a descargar en algo. Pero como no hay resistencia, lo que va a pasar aquí es que este man se va a cargar y luego se va a cargar este y este se descarga y este se vuelve a cargar y este así. O sea, es como un juego de carga y descarga entre los dos. En la vida real, un circuito así no es posible. ¿Por qué? Porque, o bueno, es posible, pero realmente al menos una pequeña resistencia va a haber por los conductores. Asumir que tenemos una bobina y un capacitor sin ninguna resistencia cero es una aproximación. Entonces, realmente. Ahora, si hubiese una resistencia, digamos que una respuesta en el tiempo así, pues es un cero que va a quedar así cero para toda la vida. ¿Vale? Si hubiese una resistencia muy chiquitita, lo que va a pasar es que este seno va a ir acompañado por una exponencial que lo va a ir acabando muy lentamente. Entonces, si hubiese una resistencia, esto sería una cosa así, y cada vez ese seno se va haciendo más pequeño hasta que termina siendo cero. ¿Listo? ¿Qué tan rápido es el proceso de descarga del exponencial que reduce ese seno a cero? Depende del valor de la resistencia. ¿Vale? Entonces aquí, como estamos asumiendo que no hay resistencia, por eso tenemos una onda sinusoidal. Una cosa, un caso muy particular asumiendo esto. ¿Listo? Bueno, ahora, con respecto al problema, pues yo ya tengo mi función en el tiempo, pero ahora entonces lo que me interesa es evaluar esto en el instante del próximo cambio, porque eso me va a dar la condición inicial para lo que viene más adelante. Entonces, el cambio, el TX era 45 pi. O sea que a mí me interesa encontrar Microsegundos. bueno, microsegundo. 45 pi por 10 a la menos 6. Exacto. Entonces a mí me interesa evaluar el T a la X, o sea, que es 45 pi por 10 a la menos 6. Eso. Y de... Entonces aquí se va a hacer 100.000 por 45 pi por 10 a la menos 6. Vamos a evaluar. Dejar 0. Al final 10 a la menos 6 se van a ir. Esto está pensado de esta manera. Entonces al final es el seno de 45 pi. Y recuerden, ojo, calculadora en radianes. Pero eso sería la menos 6, ¿no? Y el de 100.000 es a la menos 5. Sería 1 por 10 a la menos 5. Bueno, sí. Entonces quedaría 0.1 por 45 pi. Listo. Entonces leámoslo así completito. Para que no vayamos a cometer errores. Y esto 10 a la menos. ¿Cuánto da eso? Recuerden calculadora en radianes. Aquí está la torta remera clásica cuando se hacen este tipo de problemas. Es que fíjense que aquí el seno dio sin ángulo. Entonces, bueno. Pero cuando el seno le da con ángulo,
hay que tener cuidado porque el omega t siempre está en radianes. Y si usted pone el ángulo, por ejemplo, 30 grados, esto está en grados. Entonces usted o pasa a uno o pasa al otro y deciden qué lo va a resolver. Cuénteme este valor y ya miramos esto. ¿Cuánto? O sea, ¿el seno cuánto dio? 1. ¿Listo? O sea, que ¿nos sorprende ese resultado? No nos debería sorprender, porque al final, lo que usted dice es cierto, 100.000 por 10 a la 6 es 0.1, o sea que al final es 4.5 pi. Y eso es un seno. Entonces, piensen que los senos arrancan acá y aquí es 2 pi y aquí es pi. Entonces sería O sea, cualquier múltiplo de pi será como tener 4 ondas y media, Sí, y al 4. llegar al medio igual a 0. ajá. Entonces, debería dar 0. O 1 sobre 10, ¿ya? Bueno, si es que es 4.5, o sea que usted está haciendo 4 pi, acá está 4 pi, y aquí está el 5 pi, y el 4 pi está acá, 4.5 pi está acá. Sí. Claro, es un 1. Sí. Sí, sabe. ¿Sí? Sí. Mire, lo que les digo acá del reemplazo es, supongamos que esto es dado seno de t más 30 grados. Entonces, hay que reemplazar por un número. Entonces, omega t está en radianes y el 30 está en grados. Usted no puede sumar, aunque nosotros lo solemos escribir así, usted no puede sumar radianes con grados. Si lo vamos a meter a la calculadora. Entonces, a usted le toca o convertir estos grados en radianes y poner la calculadora en radianes, o convertir esto a grados y poner la calculadora en grados. Lo más fácil, en mi opinión, es pasarla a radianes. ¿Sí? Entonces, usted el 30, para pasarlo a radianes, pues hace pi sobre 180. Y ahí sí lo hace. Entonces, para que no cometan este error, que es un error ahí muy común. Entonces, listo. Lo que nos está diciendo esto es que esto venía a partir de 0, una onda sinusoidal, y justo acá se viene el siguiente cambio. Y ese 1 sobre 10 pues va a ser mi condición inicial para lo que viene más adelante. Diga, graficamos todo. Ahora, listo. Ahora viene el circuito para T, ahora sí mayor que 45 pi por 10 a la menos 6. Entonces el circuito es mi bobina en una fuente y está en paralelo con una resistencia. La bobina ya sabemos que es 0.01S. Ahora, mi puentecita aquí, si yo sigo respetando la corriente en este sentido, para dejarle siempre todo el problema con el mismo sentido, entonces esto es, entonces sería la L, que es 10 por 10 a la menos 3 por la condición inicial, que es 1 sobre 10. Y la resistencia de acá es de valor 1000. Entonces vamos a resolver esto. Entonces esta corriente viene, si hacemos la mallita, va a ser, la mallita dice, es fuente sobre esto. O sea que esto queda 10 por 10 a la menos 3 por 1 sobre 10, todo sobre 0.01 S más 1000. Ahí es una mallita, ¿no? Y pasamos esto a aplicar transformada inversa, otra vez aquí a la paginita, y me lo resuelvo. Entonces, digámosle así, Simbólab, que ahora me resuelva la siguiente expresión. Entonces tenemos, bueno, ¿cuánto es en la calculadora? 10 por 10 a la menos 3, todo sobre 10. ¿Ya? Este se va con esto y queda 10 a la menos 3, o sea, 0.01. No, 0.001. 10 por 10 a la menos 3 sobre qué? Sobre 10. 0.001. 0.001. Acá abajo me queda 0.01S más
1000. Listo, en el dominio del tiempo es 0.1, un exponencial de 100.000 t. Ahí la fuente que se agregó, entonces sería I de 45 pi por 10 a la menos 6 menos, ¿cierto? O sea, sería lo que va a la izquierda de justo el tiempo antes de que llegara a 45 pi micro, ¿cierto? Sí, o sea, digamos, es un instante Sí. antes. Igual evaluamos en 45 pi, sí, o sea, porque como es al final un seno, pues la diferencia va a ser tan pequeña que uno evalúa en 45 pi por 10 a menos 6. Entonces la fuente es eso multiplicado por L, ¿cierto? Sí. Gracias. Listo, entonces ya tenemos todo en el tablero, hagamos la gráfica. Voy a tratar de organizarlo un poquito para que me quede esto bien hecho. Voy a borrar acá. ¿Alguna pregunta virtuales? No, señor profe. Claro, para mí no. Entonces voy a pasar aquí la expresión en el tiempo. Esta expresión sirve desde 0 hasta que su x, que es el 45 pi. 1, 10, 9, 100.000 t. Y después de tx, lo podemos borrar. Entonces lo que aplica es 0.1 e a la menos 100.000 t. Entonces vamos a hacer la gráfica completica. Entonces la gráfica de esto sería así. Vamos a borrar acá. Eso no lo puede graficar también en graficadora, ¿no? Multiplicando el de arriba por un unitario menos otro unitario y el de abajo por un unitario. Claro, el mal le monta los personajes. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Para tiempos menores que 0, habíamos dicho que en la corriente, en la bobina no fluye corriente. Entonces acá, digamos acá, la corriente era 0. A partir del instante 0, comienza a hacer esto. Esto es un seno cuya magnitud es 0.1. Entonces, pongámosle aquí 0.1 Y vamos a ver. a 0.1. Y entonces, esto empieza a ser una onda sinusoidal. Ahora, Tx es, ya habíamos dicho que Tx es 45 pi por 10 a la menos 6. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que como la frecuencia es 10 a la 5, esto es lo mismo que tener 4.5 pi por 10 a la 5. Entonces lo que veíamos es que al final la frecuencia multiplicada por ese tiempo, lo que nos decía es que la figura alcanzó a ser 4.5 pi. O sea, 4.5 pi sería, esto sube una vez y baja, y esto es 2 pi, y luego vuelve y sube, y baja, y esto es 4 pi, y el medio pi es que vuelve a subir acá. Ya a partir de ese momento, ya lo que viene es, arrancando en 0.1, un exponencial. ¿Cuánto dura este exponencial?
Entonces, el TAO es 1 sobre 100.000, o sea, 1 por 10 a la menos 6. Y entonces, ahí podríamos encontrar. Pero bueno, para hacerle el esbozo, básicamente a partir de acá, viene esto y se descarga. ¿Tiene sentido? Pues 0, sí, tiene lógica. Luego viene el 0 por lo que analizamos. Y luego al final quedaba la bobina en paralelo con la resistencia que tiene que descargar. Tiene sentido que sea así. Entonces, bueno, no nos demoramos tanto, entre otras cosas porque usando esta herramienta, lo más jodido nos lo podemos resolver allí, ¿no? Lo que toca es ir analizando paso a paso el circuito y no equivocarse usándola, ¿no? Y analizar un poquito la respuesta. ¿Alguna pregunta? Ahí quedó resuelto entonces un pro. Bueno, aunque a mí me parece que para ese 0, para ese 4.5 pi, solo alcanza a subir, no alcanza a bajar. O sea, el 0 solo alcanza a subir un poquito, o sea, no va. Llegaría más. Tiene que llegar hasta 0.1. Sí. Por lo que vamos cambiando el TX. Digamos, en la parte de después del TX no hemos puesto que la T se desplace. No va a tener el tiempo se desplace. Ah, no, sí, ya corregí, sí. Sí, tiene que. Vamos a ver cómo va con tiempo. Listo, ¿preguntas? Entonces, yo les voy a mandar la información voy a hablar con Diego para que se conecten el sábado a su clase. Y bueno, me escriben la otra semana. Hay un estudiante que ayer me escribió para pedirme la revisión del parcial. Se me pasó a responderle, estaba súper ocupado ayer, pero ahorita le respondo. Pronto esta tarde tengo tiempo y miramos eso. Entonces, si alguien más quiere revisar el parcial, hagámoslo esta semana o escríbanme pronto. Y fecha para parcial 2, 4 de octubre. Realmente. Que es un lunes. Mira, profe. ¿Me repito? Sí, pero como le digo, solamente subiendo hasta 0. Bueno, cerremos acá y lo pensamos. Listo. ¿Alguna pregunta final? Bueno, señores, entonces nosotros nos vemos nuevamente, no la siguiente semana, sino la próxima, ¿no? Recuerden, martes y jueves no hay clase. Aprovechen ese tiempo, estudien, aprovechen el tutor, y avancen, dejen listo el parcial la otra semana para que cuando nos volvamos a ver tengan las preguntas finales, los puntos que no fueron capaces de hacer y lo resolvemos y sale el parcial. Este parcial está más sencillo que el primero. Así que el que le fue mal en el primero, juicioso que puede levantar la materia. ¿Listo? Sí, el segundo era. No se dejen tumbar, hagan, estudien juicioso. Y tenemos esta herramienta, que eso a mano, cuando se hace el parcial a mano, eso pues es lo que hace que todo el mundo muera. Con esta herramienta es muy útil. Listo, chao. Hasta luego.